Mañana va a estar en Lima el canciller de Bolivia, David Choquehuanca. Viene, ha dicho el presidente boliviano Evo Morales, a buscar que el Congreso peruano ratifique los acuerdos que firmaron Alan García y Evo Morales en el año 2010, cuando se relanzó Bolivia Mar. En ese espacio, que se había acordado ya en el año 1992, Evo Morales y los empresarios bolivianos proponen impulsar la construcción, han dicho, de megapuertos a donde o hasta donde llegaría la carretera bioceánica desde Bolivia. Alfredo Barnechea parece un entusiasta de esta idea. Le hemos pedido que nos acompañe esta noche para analizarla. Alfredo, hola. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. ¿Te parece interesante la idea de recomponer fuerzas? ¿Te parece estratégico recomponer fuerzas con Bolivia? Por supuesto. Esto no tiene nada que ver con Evo Morales ni con los gobiernos, sino con un tema histórico, ¿no? Digamos, el Perú y Bolivia fueron siempre un solo país. Nosotros en la historia inmemorial de la Tierra estamos separados muy poco tiempo. Cuando, yo no sé si esto lo mencioné en mi columna de caretas, creo que quizás sí, cuando a principios del siglo XIX, antes de la independencia, digamos, cuando el virrey Abascal dejó el Perú era un país de 4 o 5 millones de kilómetros cuadrados, era un gran país, era el gran país de la América del Sur. Y eso se fundaba esencialmente en una relación entre el Bajo y el Alto Perú, entre Perú y Bolivia. De modo que es fundamental esa relación en términos históricos. Nunca tuvo eso apoyo en Lima. En Lima siempre estuvieron las élites contra esa alianza. Siguen estando. La gente que cree que no hay que tener ninguna relación con los bolivianos es la que domina la élite peruana. Pero esa sinergia económica e histórica con Bolivia es lo que hubiera permitido. Fíjate que cuando se ve el virrey Abascal, ha recuperado incluso Chile. Teníamos consolidado Guayaquil. Bolivia era un país mucho más grande del que es ahora. Era un país realmente muy importante, ¿no? Era el país fundamental de la América del Sur. Ribagüero, el gran historiador de la derecha peruana, el gran historiador peruano, dijo que éramos un Brasil en el Pacífico. Entonces, si uno piensa a largo plazo, y uno piensa en términos estratégicos sobre el Perú, ¿qué es el Perú? El Perú es un país que está colocado en una, creo que la palabra que usé en la columna fue una cornisa, ¿no? Un balcón sobre el Pacífico. Y es por tanto somos unos intermediarios naturales, unos intermediarios logísticos, entre el mar que tenemos al frente, donde está hoy día más de la mitad del producto económico del mundo, y detrás tenemos un país que es el quinto país de la Tierra, que es Brasil. Pero además entre Bolivia y Perú nosotros concentramos el siglo XXI contra lo que creíamos. No va a ser el mundo de las finanzas, no va a ser el mundo de los capitales, sino va a ser el mundo de las materias primas. Va a ser el mundo de los alimentos, que están en escasez en el mundo. Va a ser el mundo de las materias primas minerales, que son las que ya tenemos unos precios muy importantes. Va a ser el mundo del agua, que va a ser la gran materia prima del siglo XXI. Juntos, Brasil y Perú, Bolivia y Perú, y además Brasil detrás, concentramos todas las materias primas del mundo, todos los recursos del mundo. Entonces, históricamente, esto transforma la situación estratégica del Perú. Es fundamental y esto fue una de las cosas, esto tiene que ver con muchos otros temas, tiene que ver, por ejemplo, con el tema del gasoducto surandino. Cuando nosotros empezamos a plantear hace mucho tiempo el gasoducto surandino, yo creo haber sido la primera persona en haberlo planteado en el Perú, no había gas todavía en Cusco, suficiente gas como hay ahora. Y una de las cosas que pensamos es que ese gasoducto, aparte de regar, por decir así, o distribuir energía a toda la zona pobre de Surandino, era un gasoducto que iba a estar en las fronteras con Bolivia y podía recoger el gas de Tarija.
Gas de Tarija que el presidente Mesa el año 2004 trajo al Perú, y frente a lo cual el señor Toledo y sus ministros de Relaciones Exteriores, todos sus ministros de Relaciones Exteriores, Wagner, Rodríguez Cuadros, o sus ministros de Energía como Quijandía, no hicieron nada. No avanzaron nada sobre eso, nunca creyeron en ese proyecto, en todo caso no hicieron nada. Pero ese gas venía por aquí, entonces podría haber permitido ese gasoducto surandino, que tampoco se va a hacer con este gobierno, ¿no? Dice que lo va a hacer, pero no es posible hacerlo antes de que termine el 2016, no es físicamente posible, han perdido ya el tiempo. Porque tienen, entre otras cosas, el ministro de Energía es una persona que no sabe absolutamente nada del tema, propone cosas completamente absurdas. Entonces podría haberse creado en todo ese corredor del surandino, digamos, el corredor entre Matarani y Hilo, que es una pequeña franja costera, un gran polo petroquímico. Ese gran polo petroquímico significaría una gran diversificación industrial, un gran aumento de nuestra estructura productiva. El desarrollo es precisamente eso, es pasar, tú puedes crecer mucho, tener muy buenos precios de materias primas, pero no tienes desarrollo. El desarrollo es esa diversificación industrial, crear un tejido industrial en esa zona, que simultáneamente, inevitablemente, llevaría aparejado un tejido educativo. Bueno, todo eso tiene que ver con esto de Bolivia, entonces es muy interesante. A mí me gusta pensar como tú, me gusta pensar en el futuro, me gusta pensar en las alianzas estratégicas, pero no puedo dejar de pensar en la política. Y has citado la historia, cuando la guerra con Chile, porque claro, la guerra con Chile todavía es una herida que no podemos restaurar. Tenemos en este momento un litigio en La Haya, los peruanos, los bolivianos están buscando hacer lo propio, ir a La Haya. Cuando la guerra con Chile, los bolivianos nos embarcaron en la guerra y después nos dejaron pelados. Pero no podemos pensar así, Cecilia. Mira, no, pero es que hay que tenerlo en cuenta. En el año 2003 yo llegué a La Paz, acababa de asumir la presidencia Carlos Mesa, yo le llevé un PowerPoint. Y en el PowerPoint yo le mostraba qué había sido Europa en 1945, los países, y qué había sido el 50, qué había sido el 60. En principio estuve muy sorprendido, ¿esto para qué me lo enseñas? Esto ya lo conozco. No. Precisamente los países que se estuvieron matando durante, no la Segunda Guerra ni la Primera, durante centurias, que fueron básicamente Francia y Alemania. Hubo un personaje muy importante, que no era un político, ¿no? Había sido un comerciante de vinos, pero esencialmente de la zona de Cognac. A Jean Monnet se le ocurre la idea de que hay que encontrar un núcleo de interés común. Y sobre ese núcleo de interés común, que él descubre que es el carbón y el acero, construir la integración europea. Si lo hubiera planteado en 1950, la integración europea que conocemos ahora habría parecido una ilusión, porque todo era política, no era historia. Pero precisamente para no repetir el pasado y no repetir la historia, y no pensar hacia atrás, sino pensar hacia adelante, dijo, tenemos que encontrar los núcleos de interés. Si tú imaginas una Arica con polos petroquímicos trinacionales, o una zona costera con polos petroquímicos en el sur del Perú, al cual sale el gas de Bolivia, y ves en esa zona del Pacífico Sur decenas de grandes metaneros de miles de toneladas llevando gas, o llevando gas licuado, o llevando productos petroquímicos. Esos son los círculos virtuosos del futuro que anulan los círculos viciosos del pasado. Entonces, nosotros no podemos seguir encerrados en el pasado. Esto lleva también, por ejemplo, a que nosotros en el futuro, déjame terminar una idea que creo que está conectada con eso brevísimamente. Eso tiene que incluir a Chile también. Esto tiene que ser un esfuerzo trinacional. Naturalmente, siendo Perú el polo que va a tener el polo petroquímico, desde donde va a salir la fuerza energética. Chile es un país que no tiene energía y no tiene agua. No tiene ni energía ni agua. Pero el Perú le puede ofrecer esa energía. Hay muchísima energía para darle. No solamente la energía eléctrica que podría generarse con gas. Podríamos tener energías geotérmicas en Tacna, etc. Entonces, ¿no? Yo creo que en función de esas grandes coordenadas, eso es lo que Cecilia
los temas fundamentales son los que transforman la política. Los temas fundamentales de futuro, que crean y anudan estos intereses de futuro, son los que transforman las rivalidades del pasado en cooperaciones para el porvenir. Yo estoy de acuerdo y me gusta pensar así, pero dijiste muy bien y lo reiteraste, trinacional. De otra manera no, la solución nunca va a llegar. ¿Cuál solución? ¿A qué? Necesitamos solucionar el tema de Bolivia para tener realmente un sur en paz. Chile, Perú, Sí. Bolivia. Eso lo vemos venir, son temas que aparecen cada vez que se tocan temas de frontera. Y ahora mismo, cuando lo nuestro está en La Haya, ya para terminar, los bolivianos están también tratando de poner y de subir sobre el tema. Es normal porque es una injusticia histórica Por con supuesto. Bolivia. Entonces, este es un tema trinacional. Coincido absolutamente Pero contigo. pero son dos cosas Pero- diferentes, porque pero- nosotros podemos tener una cooperación binacional con Bolivia, independiente de nuestra relación con Pero Chile. ¿cuáles A son largo las plazo, bases? ¿Cuáles son las bases de esa cooperación binacional? Ahí La- quiero ir. El presidente Evo Morales ha dicho cosas interesantes. Ha dicho, por ejemplo, que la decisión de potenciar en consorcio con Lima el puerto de Hilo responde a la necesidad de estar a la altura del nivel de las exportaciones de Brasil a Asia y Europa. Y luego la CONFIEP boliviana, que no se llama CONFIEP, que se llama Instituto Boliviano de Comercio Exterior, ha dicho que las principales salidas de sus exportaciones se efectúan a través de los puertos chilenos de Arica, Antofagasta e Iquique. Y tú has mencionado exactamente que hay un acuerdo, un tratado, que de alguna forma los obliga a salir por ahí. no, pero yo no he mencionado eso. Son cosas muy diferentes. ¿A cuál tratado te refieres? ¿Al del 914 o No, 4? el tratado con Bolivia es el 904, no nos obliga a eso. Eso fue un cierre Bolivia siempre ha tratado de escaparse del tratado de 1904 desde el comienzo. Fíjate, en 1921, cuando no había Naciones Unidas, sino era la Sociedad de Naciones, la Liga de las Naciones, presentan una demanda que es naturalmente desestimada. Lo vuelven a hacer en 1950. En 1950 estuvieron cerca porque el gobierno de Chile de entonces, el presidente González Videla, estuvo dispuesto a unas negociaciones que han sido un poco la base de todas las negociaciones posteriores. Pero Bolivia tiene que salir. Lo que ha propuesto Morales, al margen de lo que uno piense sobre Morales, yo no soy un partidario del presidente Morales. Yo creo que el presidente Morales, que por ejemplo se presenta como el defensor de los indígenas, no habla una palabra de Aymara, ¿no? Es lo que era un sindicalista cocalero. Tú puedes discrepar además de las opiniones de sus técnicos, pero lo que él ha propuesto es algo sumamente interesante. Por eso yo escribí el artículo, al margen de lo que uno piense del señor Morales, a largo plazo, en el interés estratégico del Perú está mirar esto. Entonces el señor Humala no comete el mismo error que el señor Toledo, y no comete el mismo error que el señor García, que tampoco le interesó nunca el tema. Entonces cuando Morales propone, vamos a hacer alguna conexión, un ferrocarril entre Puerto Suárez, que está en la frontera con Brasil, al frente de Corumbá, digamos, que es la ciudad brasileña más cercana, al otro lado, con Hilo, tú estás creando una cadena de valor muy importante. Esa es la ruta del gas, es la ruta de la soya, es una ruta que también podría servir para nosotros volver. Entonces, eso tiene una importancia estratégica fundamental. Pero estratégica.